Muy buenas tardes. Saludamos muy cordialmente a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy a este conversatorio que tiene por título Economía feminista decolonial, aportes para la reflexión. Es una actividad que se ha organizado entre distintas instituciones y que tiene por objetivo analizar temas que consideramos muy importantes en la actualidad. Sabemos que hay un interés muy genuino por analizar estas desigualdades que existen entre hombres, entre mujeres, estas diferencias de género y que la economía feminista es una corriente que aporta bastante en esta dirección. El día de hoy nos hemos reunido para abordar todavía una corriente que es más puntual, que es el de la economía feminista decolonial, y para ello tenemos el gusto de contar con una participante que es experta en el tema, que es la doctora Gisela Carrasco. Para ello, antes de comenzar, vamos a presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Tenemos al doctor Armando Sánchez, él es director del Instituto de Investigaciones Económicas. También nos acompaña la doctora Alicia Girón, que es coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Y también la doctora Miek Niurs, que es profesora del Departamento de Economía y es codirectora del Programa de Género y Análisis en Economía de la American University. Le voy a pasar la palabra enseguida a la doctora Mirko. Adelante. Gracias, Isalia. Y quiero agradecer también al programa de estudios sobre África y Asia y el Instituto de Investigaciones Económicas de UNAM por organizar este conversatorio hoy. Aquí en el Departamento de Economía de American University estamos también enfrentando la cuestión de si, por qué y cómo decolonizar la economía, la ciencia económica. En nuestro caso, la discusión trata de la ciencia económica en general. Tuvimos hace 2 semanas una conferencia con 60 participantes, estudiantes, profesores, expertos, en que abrimos la discusión. No es nada fácil cambiar la currículum, pero creo que estamos de acuerdo que es necesario para abrir la ciencia económica a voces y perspectivas más diversas. Si no empezamos la discusión, no hay manera de avanzar en eso. El tema de hoy, la decolonización de la economía feminista, es una parte muy importante del proceso general. Nosotras, las feministas, hemos lanzado la disciplina de la economía feminista como parte de nuestro propio esfuerzo de decolonizar la ciencia económica. Cuando ya empezaron las mujeres de estudiar y formarse, de estudiar la economía y formarse como economistas, llegamos a la conclusión que en la ciencia económica tradicional, los enfoques dejaron afuera del análisis muchas cuestiones importantes, como el hogar como unidad económica importante y compleja, y el bienestar como resultado económico importante. Vimos que las metodologías más aceptadas en la ciencia económica no eran siempre adecuadas para las cuestiones que nos importaban. Así que empezamos a desarrollar una ciencia de economía feminista. Pero ahora enfrentamos la cuestión de cómo decolonizar la economía feminista, es decir, cómo decolonizar nuestro propio proceso de decolonización. Y mientras que en los Estados Unidos el enfoque de la discusión es en cómo decolonizar la ciencia económica, es en abrir la participación en los estudios de economía a personas históricamente excluidos por raza y género. Aquí enfrentamos la exclusión de los pensadores intelectuales y experiencias de los países del dicho Global Sur del canon de la ciencia económica. Este tipo de discusión que tenemos hoy, donde participan personas de muchos países de posiciones diferentes, distintas en la economía global, es un muy importante paso en ese proceso. Es con gran placer que participo en esa discusión. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, Miek. Enseguida vamos a dar la palabra a la doctora Alicia Girón.
Adelante. Muchas gracias, doctora Isalia, por estar aquí con ustedes. Pues para mí es un gusto estar aquí en la plataforma del Instituto de Investigaciones Económicas, pues porque soy investigadora del instituto y me da mucho gusto estar aquí con mi director, el doctor Armando Sánchez, y además también pues el poder trabajar conjuntamente a través de la coordinación del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, pues nos ha hecho copartícipes de temas novedosos y temas estratégicos. Y efectivamente, tomando un poco las palabras de Miek, pues sí, la economía, desde que yo entré a la Facultad de Economía, que ya, bueno, voy a decir, no me da pena decirlo, yo soy generación 70-74, o sea, hace que 50 años, pues la economía era la ciencia que estudia los recursos escasos. Y efectivamente, a lo largo del tiempo y como uno va logrando pues ir mejorando el pensamiento económico, ir formándose cada vez dentro de un pensamiento heterodoxo, pues nos damos cuenta que los recursos escasos no existen. Y efectivamente, sobre todo cuando vamos con corrientes como son los post-keynesianos, donde los recursos escasos realmente quienes los limitan son las políticas monetaristas, fiscales y financieras bajo el paraguas de que el dinero cae desde el helicóptero. Es decir, desde la teoría neoclásica, pues sí, efectivamente, los recursos son escasos. Pero si nos vamos al otro lado, y aquí es donde me interesa muchísimo transmitir que una de las aportaciones de la economía feminista es precisamente el ver el trabajo que hacen las mujeres, el trabajo no remunerado. Y también una crítica muy fuerte, pues algunas corrientes heterodoxas, donde cuando se define la economía como la economía monetaria de la producción, donde parecería ser que el trabajo de las mujeres es totalmente invisible. Y justo durante estos meses y ya a casi 2 años del COVID, del confinamiento y de una pandemia que no sabemos cuándo va a terminar, porque no solamente es la pandemia de la salud, sino la pandemia de toda una reestructuración tanto del trabajo como de buscar fuentes alternativas renovables, pues justo en este momento, pues creo que la voz de la doctora Gisela Carrasco para poder entender mejor esto de economía feminista decolonial, pues nos da mucho gusto. También agradezco muchísimo que Miek, a través de la American University, pues, y gracias al financiamiento que nos ha otorgado al PUEA, estamos justo con Gisela intentando porque no estamos realizando un futuro diplomado sobre epistemologías feministas, economía y cultura en Asia y África. Pues muchísimas gracias y gracias, doctora Isalia, por la invitación para participar en este evento. Gracias. Muchas gracias, Alicia, por las palabras. Enseguida damos el micrófono al doctor Armando Sánchez. Muchas gracias, doctora Isalia. Pues yo me gustaría darle la bienvenida a la doctora Miek Myers y a Gisela, a Alicia, por ahí veo a Violeta, a Vania. La verdad es que veo una cantidad de mujeres economistas que siempre han destacado por hacer análisis más heterodoxo que la visión económica a la que estamos acostumbrados los economistas, pues ya de siglos atrás, en la cual pues todo es esos consumidores y productores optimizadores que al final, bueno, tienen objetivos que quizás no sean efectivamente los que de la manera que habría que entender los fenómenos y que han excluido desde siempre pues a diferentes grupos, ¿no? En este caso hablando de las mujeres y hablando también de otros grupos que no son considerados dentro de la teoría económica. Entonces, dentro del Instituto de Investigaciones Económicas siempre hemos estado caracterizados por ser heterodoxos en el sentido de que damos cabida a diferentes formas de pensar, ¿no? Somos críticos y eso ha sido una característica de nuestro instituto. Inclusive, bueno, aquí la doctora Alicia Girón, cuando ella también ha impulsado mucho ese pensamiento, ¿no? La crítica a los enfoques neoliberales, y ahora, bueno, la veo bien involucrada a través del PUEA en estos nuevos enfoques que, como ya bien lo plantearon, son innovadores y seguramente van a trazar nuevas rutas de investigación, de conocimiento y que van a permitirnos entender
de una manera más inclusiva cómo funcionan las economías, tomando en cuenta no solo a un grupo de personas, sino de la manera más inclusiva posible, permitiendo en el largo plazo que haya más igualdad en todos los sentidos. Pues bueno, yo estoy muy contento de que este seminario se esté llevando a cabo dentro del Instituto de Económicas y bueno, promocionado también por la American University. Nuevamente muy agradecidos por ese tema, y a la doctora Alicia Girón por impulsar estas actividades. Bueno, también ahí a la doctora Isalia por promover el evento y por estar llevando la coordinación de esta actividad. Pues yo sin más, pues me congratulo de inaugurar este evento, siendo las 2:42 de la tarde. Damos por inaugurado el evento y creemos que la plática que nos va a dar la doctora Gisela va a ser muy enriquecedora. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Armando, por las palabras y por la inauguración de este conversatorio. Vamos entonces a dar inicio al conversatorio que tenemos contemplado para el día de hoy. Voy a iniciar con una breve presentación de la doctora Gisela Carrasco. Ella tiene un doctorado en estudios postcoloniales y de género por la Universidad de Utrecht, Holanda, y una maestría en economía del desarrollo por la School of Oriental and African Studies, la Universidad de Londres, Reino Unido. Durante 10 años se ha desempeñado como asesora de género y especialista de programas en género y desarrollo económico local para las Naciones Unidas en Centroamérica y África subsahariana, así como investigadora y asesora independiente para varias organizaciones internacionales y movimientos sociales en diversas partes del mundo, por ejemplo, en Uganda, en Mozambique, en México, en Kosovo, en España, Guatemala, Senegal, entre otros países. Ha publicado sobre economía feminista decolonial, sobre epistemologías feministas y del sur, también sobre decolonización de conocimientos, políticas postcoloniales de desarrollo, ecología y feminismos en diversas revistas académicas especializadas y en distintos libros. Actualmente trabaja como consultora independiente y también ha participado en diversas universidades, por ejemplo, en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, donde ha impartido distintos cursos vinculados con investigación, economía feminista postdescolonial. Damos entonces la bienvenida a la doctora Gisela. El día de hoy tenemos contemplado un conversatorio donde vamos a estar planteando a ella algunas preguntas en función de temáticas que consideramos relevantes que están vinculadas con la economía feminista decolonial. Vamos a tener primero este conversatorio con ella y enseguida vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas para quienes nos acompañan desde la plataforma de YouTube. Pueden dejarlas en la plataforma y nos harán llegar las preguntas que haremos llegar a la ponente. Bueno, para comenzar, Gisela, creo que ya has escuchado sobre los acercamientos que tenemos desde la universidad, desde el Instituto de Investigaciones Económicas y desde otras instituciones que han estado muy interesadas en UNAM por el análisis de los estudios feministas y con un poquito menos de atención a este tema de economía feminista decolonial. Entonces creo que sería muy importante que primero comenzáramos, que primero nos explicaras cuáles son los principales aportes de la economía feminista decolonial para la ciencia económica, cómo entendemos para quienes hacen estudios de economía, cómo pueden entender este planteamiento decolonial. Hola, buenas tardes, buenas noches, estoy en Barcelona. Y bueno, antes de nada, agradecer muchísimo a la UNAM y a la American University por esta oportunidad, por esta confianza de abrir estos diálogos que son importantes, pero sigue siendo un poco raro aún que se abran estos espacios, así que principalmente agradeceros estos espacios y muy particularmente a Alicia, a Vania, a Mika y a Pong también que me han dado una acogida, que han confiado, que estamos intercambiando muchas cosas, así que muchísimas gracias y esta alegría de poder compartir también desde un lugar cómodo y de acogida, que no siempre es así y en este caso lo celebro mucho.
Y también muchas gracias también al PUEA y a todos los asesores del PUEA también, que he tenido también la oportunidad de compartir algunos debates que también sin duda enriquecen todo lo que voy a compartir, como también los debates que tuve con los compañeros y las compañeras en la American University, en el Departamento de Economía, que también enriquecen parte de lo que vamos a discutir, a hablar hoy en este conversatorio. Bueno, es interesante, ¿no? como empezar este conversatorio con esta pregunta que nos comenta Cisalia, ¿cuáles son los aportes, ¿no?, de la economía feminista decolonial a la ciencia económica? Y eso es interesante porque, de hecho, la economía feminista decolonial parte bueno, antes de nada, ¿no?, hablar un poquito de los orígenes, ¿no? Un poco como que también sé que era parte de unas preguntas que había, ¿no?, que se me había mencionado, que muchas veces nos imaginamos, ¿no?, como la academia como la descubridora de trayectorias, de cosas, ¿no?, como si de repente ha aparecido la economía feminista decolonial porque empieza a ser nombrada así en la academia, ¿no? Y aparte creo que es importante reconocer que hay trayectorias desde fuera de la academia que han hablado y prácticas que se han hecho dentro de las economías feministas, dentro de las economías feministas decoloniales, que aunque no se hayan nombrado así, se han ido trabajando, ¿no? Entonces un poco también sacar un poco esta idea a veces de la academia como la descubridora de muchas cosas, pero sí es cierto que ahora en la academia empieza a haber una visibilidad y donde se están reformulando, repensando diversas prácticas y teorías, ¿no? La economía en este sentido, la economía feminista decolonial, ¿no? Hay también, digamos, ¿no?, un poco como Mica ya ha hablado, ha explicado un poco los rasgos, igual que Alicia, de la economía feminista como un gran aporte, no solo un poco un aporte a lo que es a toda la academia, no solo a lo que es la ciencia económica, sino un poco a muchas otras disciplinas, ¿no?, que se fue muy visible. Empezó a ser muy visible a partir de los años 90, lo que es la economía feminista, aunque si trazamos, ¿no?, con eso podemos ver incluso temas de la economía feminista a mediados del siglo XIX, ¿no?, donde también se observan prácticas concretas y teorías que pueden nacer también incluso desde ahí. Entonces, desde estos rasgos de la economía feminista, ¿no?, como decíamos, que empieza a tener mucha visibilidad fuerte a partir de los 90 y ha ido como escalando, y esto es una cosa que se tiene que reconocer porque, como también hablaba Mica, es un triunfo y es un éxito que no ha sido fácil y que es importante reconocer esta trayectoria y este camino que no es fácil y sigue no siendo fácil. Y un poco reconociendo esto, también vemos que ha habido lo que se ha llamado el giro cultural o los estudios poscoloniales y decoloniales, ¿no? Como decíamos, pasa lo mismo que decíamos antes, o sea, estos estudios se han hecho muy fuertes dentro de la academia, pero llevan de trayectorias también desde fuera de la academia que vienen y que siguen también fuera de la academia, ¿no? No como la academia como núcleo de todo, sino como una parte más de todo este pensamiento. Y en esta manera los estudios postcoloniales y decoloniales han ido haciendo su trayectoria e influenciando a diferentes disciplinas, ¿no?, como la antropología, como la lingüística, la literatura, pero vemos que no ha habido una influencia, aparte de muy poquitos casos, en lo que es la disciplina de la economía. No ha habido este diálogo. Pueden haber muchas razones. Una de las razones, podríamos pensar, ha sido por el privilegio que tiene y el prestigio que hay y la prioridad que se le da a la economía como disciplina, ¿no?, que se quiere muchas veces como preservar ahí y no se ha visto en diálogo con todos estos estudios postcoloniales y decoloniales. Entonces aquí encontramos un vacío, ¿no?, un vacío donde estas disciplinas, estos estudios no se han rozado. Y la economía feminista decolonial intenta abrir estos diálogos y intenta abrir qué está pasando si los ponemos en diálogo. Entonces, al ponerlos en diálogo, y esto es una cosa como dentro de la academia aún muy naciente, que se está haciendo de forma aún pues no muy masiva, sino vamos a ver aún que hay algunos esfuerzos importantes, pero aún falta mucho trabajo por hacer. Vemos que este diálogo aún no se ha hecho, como decíamos, dentro de la economía, pero que también vemos por el otro lado que dentro de los estudios postcoloniales y decoloniales
muchas veces tampoco se ha hablado de temas desde la disciplina de la economía. Entonces hay aquí un vacío, ¿no? Un vacío donde puede alimentar diversas cuestiones, ¿no? O sea, y como decíamos, uno de los problemas que podría haber sido por eso es porque la manera como la academia está estructurada es a través de disciplinas. Entonces, a pesar de que muchas veces hablamos de interdisciplinaridad, las disciplinas quedan como muy reservadas unas a otras, ¿no? Y quedan muy cerradas y dificulta el diálogo, y cada uno parte desde partir de su disciplina y no dialoga con otras y con otros. Y esto podría ser una de las causas y de las consecuencias que ha evitado también parte de este diálogo. Y otra de las cosas que ha podido ser, y es parte un poquito de lo que, parte también de mi propia investigación, ha sido ver cómo la dificultad, ¿no? O sea, la dificultad no sé, digamos que muchas veces lo que pasa es que hay una separación, vamos a decirlo así, una separación ontológica entre lo que es cultura y entre lo que es economía, como si fueran dos cosas diferentes y muchas veces puestas jerárquicamente. Muchas veces se considera la cultura superior a la economía, pues como si fuera sensible y lo otro insensible, y otras veces se pone como al revés, como la economía es lo que importa y la cultura es lo segundo, ¿no? Entonces hay una relación como de separación ontológica que también evita este diálogo, es decir, que los estudios postcoloniales y decoloniales se han considerado dentro de la cultura y lo de la economía, incluida la economía feminista, se considera cosas de economía. Pero nos damos cuenta que esta separación de hecho es modernista y puede tener y tiene un componente colonial también. Dentro de la economía y de muchas maneras se ve la cultura como si fuera un factor externo, es decir, como si fuera un lujo, es decir, leer unos determinados libros o ir al cine, ¿no? Como que se ve como una cosa desde de fuera, ¿no? Esta idea de lujo o como una idea de la tradición, a veces se ve como un lujo, a veces es, bueno, la cultura es aquello que hacen las mujeres empobrecidas del sur global, o a veces es totalmente ignorada la cultura. Entonces se ve como algo fijo, estático, ¿no? Entonces se ve siempre como un factor que quitas o pones según la ecuación. Bueno, y lo mismo pasa con cuando se habla a veces de términos de la economía, ¿no? La economía se considera como algo abstracto, ¿no? Algunas teóricas feministas han hablado, ¿no? Que a veces se ve como una idea de una máquina, como si fuera una máquina en el cielo, que tú le vas inyectando crecimiento y está allá arriba. Entonces estas cosas se ven una cosa como un factor, la otra como una máquina que le vas poniendo crecimiento y como que no tienen nada que ver con nosotras. Entonces, si partimos de las teorías sobre la modernización, empezamos a ver que a pesar de que hay muchas definiciones de cultura, cuando politizamos la cultura nos damos cuenta, ¿no? Y aquí hay y entramos dentro ya de los estudios postcoloniales y decoloniales, vemos como que la cultura tiene que ver con un conjunto de saberes, de creencias y pautas de conducta de un determinado grupo social. Y estas pautas de conducta también se incluyen las materiales, ¿no? Es decir, que la cultura es política, por lo tanto la cultura crea mundos de significado y al crear mundos de significado crea estructuras de pensamiento, crea sentidos políticos, ¿no? Y entonces al entender esto nos damos cuenta que entonces si la economía la bajamos de esta idea abstracta, de esta máquina que es la máquina de inyectar crecimiento y la bajamos y tomamos una definición concreta de la economía, ¿no? Y podemos ir incluso a una definición por ejemplo, una definición de Pognani, que se puede aplicar con economías capitalistas, con economías socialistas o con economías solidarias, ¿no? Que podríamos pensar que más allá del dinero, ¿no? Son interacciones, la economía, entre humanos y su entorno, ¿no? Donde se involucran medios materiales para satisfacer valores humanos. Entonces nos damos cuenta, cuando ya definimos de estas maneras la cultura y la economía, vemos que está relacionado. Si la economía es cómo nos sustentamos materialmente y la cultura es todos aquellos marcos también de significado, de creación de valor de nuestra cotidianidad, ¿no? Y donde también se incluye lo material, vemos que la cultura y la economía están relacionadas. No es lo mismo, pero están relacionadas, ¿no? Que la manera de cómo hacemos economía tiene que ver con la cultura, con el marco de sentido y de significado en la cual estamos
¿no? El grupo social haciendo. Por lo tanto, aquí ya no es tanto qué es la cultura, ¿no? Como una idea así, sino para qué, ¿no? ¿Para qué se hace la cultura? ¿No? Y a partir de esta pregunta del para qué, aquí, ¿no? que nos da los estudios postcoloniales y decoloniales, podemos ver las relaciones de poder, las relaciones de significado que se crean entre ellas y se rompe esta separación ontológica que nos divide, ¿no? Y nos lleva a lo que es concreto, a lo que la economía y la cultura tiene que ver con nosotras, contigo, conmigo, con nosotras, lo que estamos haciendo, con nuestra cotidianidad, está llena de nuestras prácticas materiales, que son económicas, ¿no? Y aquí es importante diferenciar la economía como práctica y actividad de la economía como disciplina que estábamos hablando, ¿no? Como disciplina académica, ¿no? Entonces, si la economía como disciplina académica tiene que ver con el estudio de la economía como práctica y actividad, tiene que tener en cuenta entonces toda esta manera de también de entretejernos, ¿no? Y en este sentido, ¿no? y volviendo un poco, ¿no? Girando aquí, pues nos comentabas, ¿no? Y Salia nos decía, bueno, entonces, ¿cuáles son los principales de la economía, de los aportes de la economía? Aquí, entonces, vemos que dentro de la economía como disciplina hay un discurso hegemónico, hay un discurso predominante y hegemónico, y nosotros nos damos cuenta que la economía, en sus diferentes paradigmas y tradiciones filosóficas, ha jugado un papel central en organizar el discurso sobre la pobreza y sobre la riqueza. Vemos que la economía ha definido por más de medio siglo, y lo sigue haciendo, quién es pobre, qué quiere decir pobre, quién es rico, qué quiere decir rico, qué tiene valor y qué no tiene valor, ¿no? Entonces vemos cómo que la economía, ¿no? tiene este discurso hegemónico que influencia también el discurso político. Entonces, más que lo que la economía feminista decolonial aporta, no aporta nada, sino que descentra, sino que cuestiona. La economía feminista decolonial, por lo tanto, no quiere decir, bueno, esto está muy bien, le vamos a añadir aquí una función, o vamos a incluir solidaridad, o vamos a incluir vida, no, lo que va a cuestionar todos aquellos supuestos que existen dentro de esta disciplina de la economía que tiene estos discursos hegemónicos. Va a cuestionar para entender cuáles son esos discursos hegemónicos, va a ver cuáles esas culturas, esos mundos de significados, ¿no? Va a entenderlos y para ver cuáles son y ver que hay un patrón hegemónico, ¿no? detrás de lo que se esconde como objetivo, que ya sabemos, y esto las economistas y dentro de las que hemos trabajado dentro de las economías feministas ya ha sido cuestionado desde hace mucho tiempo la objetividad de la economía, y vemos qué supuestos hay ahí detrás y los vamos a cuestionar, ¿no? Y a veces como son supuestos sobre qué significa, ¿no? Por ejemplo, a veces el individuo, ¿no? Como se asumen diversas cosas, ¿no? O qué es una mujer empoderada, ¿no? Que a veces, ¿qué estamos diciendo cuando decimos eso? Cuando decimos desarrollo, ¿de qué estamos hablando? Cuando decimos eso, cuando se utiliza como muy rápido, pero vamos a ver qué supuestos y nos damos cuenta de qué culturas de pensamiento hay ahí. Y eso en la economía feminista cuestiona y descentra en este sentido, ¿no? Y descentra con el objetivo también de tejer, ¿no? De tejer para imaginar juntas y juntos, ¿no? Y juntes, economías mejores, economías más juntas, ¿no? Que es una idea que cuestiona, ¿no? que descentra y que teje a la vez, ¿no? Y usando también prácticas que ya existen, ¿no? y a partir de creación de pensamientos alternativos, de prácticas y pensamientos alternativos que están también ahí, ¿no? Que cuestionan, ¿no? y que descentran este pensamiento hegemónico, ¿no? y
universalista, ¿no? Que el problema de esto, lo que estamos también diciendo, ¿no? Desde la economía feminista decolonial, no es que el problema sea, por ejemplo, Occidente como tal, no, Occidente no tiene por qué ser bueno o malo, ¿no? Incluso yo creo que en Occidente, o desde la economía feminista, han habido aportes muy interesantes y hay cosas muy útiles y que se pueden discutir y debatir. El problema es cuando hay implícito algunas tendencias o algunos pensamientos culturales que hacen universal y hegemónica un tipo determinado de experiencia humana. Por lo tanto, desde las economías feministas decoloniales se rebaten, digamos, estas formas hegemónicas de saber, de ser y de ver el mundo para abrir otros, para abrir todas esas voces silenciadas, ¿no? Que voces silenciadas, ¿no? que estos discursos hegemónicos han silenciado y a veces como consideradas como subdesarrollados o anticapitalistas o que no son útiles, ¿no? Por ejemplo, de estas maneras, y dar también a pensar una economía desde una pluralidad, ¿no? Okay. Gracias, Gisela. Me parece muy clara la forma como nos planteas que la economía feminista decolonial descentra, cuestiona y teje. Creo que es muy clara esa idea y nos ayuda a entender y aterrizar bastante bien la propuesta. Creo que estás completamente en lo cierto cuando nos señalas que desde la economía como disciplina siempre ha prevalecido este discurso hegemónico, y creo que también es importante ahí mencionar que además de este discurso hegemónico hay una visión, una concepción histórica eurocentrista, androcéntrica, que la mayoría de las veces partimos de sujetos particulares que tienen ciertas características, como el hecho de pronto de un hombre blanco, burgués, heterosexual, y que cuando comenzamos a revisar los distintos fenómenos vemos que no todas las personas caen dentro de esos patrones de comportamiento. Entonces hay como la importancia de poder entender pues, las desigualdades que existen y lo que tú mencionabas, cómo descentrar a partir de lo que hemos concebido que pareciera ser el elemento central que caracteriza a los individuos o a la ciencia económica cuando estamos realizando los distintos análisis. Una pregunta más a partir de estos elementos que tú mencionabas, donde también vinculabas muy claramente esta relación que existe entre la economía y la cultura, que también muchas veces en la ciencia económica tradicional no se identifica claramente esta interrelación y las posibilidades que nos ofrece la cultura como un marco social para entender lo que estamos analizando en los sujetos económicos. Y a partir de esto yo te quisiera preguntar desde, pues, como qué conocimientos, qué formas de la economía feminista decolonial se están utilizando y que puedan ayudar en la formulación de medidas, de acciones, de política pública. Uh-huh. O políticas de desarrollo que nos puedan servir. O sea, finalmente cuando estamos trabajando en la ciencia económica, tratamos de aterrizar hacia medidas, hacia acciones de políticas de desarrollo. Entonces, si quisiéramos hacer ese aterrizaje desde la economía feminista decolonial, ¿desde qué formas podríamos realizarlo? Sí, gracias, Ale. Sí, es una pregunta interesante, ¿no? Primero también que has introducido también el concepto de desarrollo, ¿no? Después también podemos hablar de políticas públicas y mucho que está relacionado con el desarrollo. También aquí nos encontramos que dentro del campo del desarrollo, la economía como disciplina ha sido central en organizar lo que pensamos del desarrollo, ¿no? Cuando decimos qué es el desarrollo, ¿no? Nos damos cuenta que seguimos hablando del mismo discurso hegemónico de la economía, ¿no? Con ideas concretas que vienen de una cultura occidental concreta de lo que es el género, de lo que es el progreso, de lo que es el individuo, de lo que es la racionalización, por ejemplo, donde ahí se crean modelos económicos, donde desde ahí se crean políticas públicas, donde ahí se crean programas de desarrollo. Vemos que el desarrollo, ¿no? Y, así como general, como discurso hegemónico,
parte de todas estas ideas occidentales, ¿no? Parte de una visión del mundo muy concreta, muy particular, y las hace universales, ¿no? Entonces, y crea una jerarquía entre ellas. Entonces, considera que una cosa es avanzada y la otra cosa no es, creando así unas jerarquías. Entonces, vemos que entonces este modelo de desarrollo crea más desigualdad y se convierte en lo que algunas economistas feministas y muchos ecofeministas, y desde luego se tiene en cuenta en la economía feminista decolonial, el conflicto capital-vida. Entonces, aquí el conflicto capital-vida nos habla, ¿no?, como han nombrado diversas economistas feministas, o la acumulación de capital está garantizado o la sostenibilidad de la vida está garantizada. No pueden ir juntas. Por lo tanto, ¿no?, y esto también se ha visto desde la economía ecológica y diversos ecologistas, etcétera, estudios ecologistas, y han hecho ya muchísimos estudios donde, por ejemplo, este modelo de desarrollo que está basado en el crecimiento económico, ¿no?, vemos que con la situación que nos encontramos hoy en día medioambiental, no tiene sentido hablar, por ejemplo, de desarrollo verde, ¿no?, de lo que, esta idea de desarrollo sostenible. Es un oxímoron, no tiene sentido, ¿no? Tenemos ya muchos datos que sabemos que continuar con esto, que el ritmo es poniendo el crecimiento económico con el centro de cómo nos organizamos como políticas públicas o como desarrollo, nos está llevando a un desastre. Entonces hay una fantasía, que no es imaginación de la que hablábamos antes, hay una fantasía, una ilusión extraña de muchos economistas, a pesar de los datos que te están diciendo, que siguen poniendo al centro el crecimiento económico, sabiendo que esto lo que está haciendo es atacando la vida. Y aquí esta parte me parece clave. Porque en esta idea de conflicto capital, ¿no?, y como uno de los aportes, y esta idea de descentrar, la economía feminista decolonial plantea también la centralidad de la vida. Es decir, no estamos hablando de sostenibilidad, de sostener la sostenibilidad del desarrollo, sino de la sostenibilidad de la vida. Que esto es completamente diferente. Por ejemplo, parte de mi investigación, uno de los artículos que escribí, pues me preguntaba qué es lo que se tiene que sostener en el desarrollo sostenible, ¿no? Y nos damos cuenta de que si lo que se tiene que sostener es el crecimiento económico, nos volvemos a encontrar con este conflicto con el capital-vida, ¿no? Entonces, si la idea es centrar las agendas, ¿no?, porque también decíamos que dentro de la economía feminista decolonial también se incluyen todos estos proyectos de descolonización anticoloniales que existen también fuera de la academia, donde hay agendas muy concretas, ¿no?, donde la descolonización no es una metáfora, no es decir justicia social, sino hay agendas muy concretas, ¿no?, sobre la vida colectiva que tenemos. Entonces, al centrar la vida, ¿no?, es una economía que centra la vida, es decir, que es una economía que está al servicio de las personas y del planeta, y no al revés. Entonces nos damos cuenta, ¿no?, que muchas veces en muchas políticas públicas y programas de desarrollo parece ser que tenemos que servir a la economía más que al revés. Y eso nos puede dar una clave de qué economía es la que queremos, ¿no? Cuando hablábamos antes de estas economías que se ponen en abstracto, ¿no?, cuando las hablamos y las hacemos concretas y situadas, hablamos de nosotras, hablamos de nuestra vida, de lo que nosotras hacemos en nuestra cotidianidad. Entonces, parte de esta idea es centrar la vida, no los mercados, por ejemplo, que es lo que nos encontramos en muchas de las políticas públicas y en muchos de los programas hoy en día de desarrollo. O sea, el mercado en sí no es un problema como tal. Muchas compramos, vendemos en mercados. El problema es su centralidad. O sea, tú puedes tener los mercados, pero el problema es que el mercado es el que gestiona todo y se pone al centro. La apuesta de la economía feminista decolonial, ¿no?, juntamente con otras miradas también afroecofeministas y desde los otros ecofeminismos, es cuando tú centras la vida en la economía. Entonces, el tipo de debate y el tipo de política cambia muchísimo. Cambia la manera en cómo te cuestionas, porque si tu objetivo y tu centro es que el mercado y maximizar beneficios y crecimiento, tú planteas un determinado tipo de políticas públicas o políticas de desarrollo. Pero si en cambio la centralidad es la vida, ¿no?, nos damos cuenta que aquí hay otra cosa. Y aquí nos vemos muchos problemas que pasan dentro del mundo del desarrollo con políticas públicas, ¿no?, que nos encontramos en muchos lugares
en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Donde se encuentra este conflicto capital-vida, ¿no? Y aquí es plantearnos, bueno, ¿qué economía es la que queremos? ¿No? Por ejemplo, en temas de casos de tierras, ¿no? En temas donde, ¿qué es lo que aquí, ¿no? ¿Cuáles son las economías que nosotras queremos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, ¿no? En el tema del desarrollo, nos podemos dar cuenta de esas políticas que atacan la vida o políticas que la sostienen, ¿no? Y hoy en día, como vemos que está, ¿no?, preparado el modelo hegemónico de desarrollo, yo creo que se ha cuestionado ya muchísimo, ¿no?, estas ideas bueno, del ataque a la vida. Y eso no quiere decir que hayan prácticas solidarias, ¿no? Porque a veces confundimos que como tú puedes hacer prácticas solidarias que no tengan que ver con, o sea, no tengan que ver, ¿no?, o que no estén directamente relacionadas con estos modelos hegemónicos de desarrollo que podemos pensar que nos atacan la vida, ¿no? No sé, ¿no? A veces nos podemos preguntar, y personas que hemos trabajado en el mundo del desarrollo, ¿no?, en un programa de desarrollo, ¿qué va antes? ¿La sostenibilidad de la vida de una comunidad o los objetivos de desarrollo sostenibles? ¿Qué va primero? ¿O qué es lo que tenemos que conseguir, ¿no?, cuando hacemos nuestros reportes, por ejemplo, ¿no? Y eso nos puede abrir como también dudas, ¿no? Entonces, para mí, este enfoque de la sostenibilidad de las vidas nos puede dar pautas concretas, ¿no?, porque la vida colectiva, la vida es un problema común, ¿no? La vida son concretas, ¿no? Estos pueden dar pautas de qué políticas, ¿no?, queremos en nuestros entornos, ¿no? Políticas que sostienen la vida buena que queremos, ¿no? Gisela, una consulta. A partir de lo que tú nos explicas en este momento, cuando tú te refieres a esta sostenibilidad de la vida, ¿es en los mismos términos que han planteado autoras como Cristina Carrasco, como Amaya, en términos de reconocer como el papel que realizan las mujeres, sobre todo en la parte de trabajo doméstico, trabajo de cuidados no remunerado, y de reconocer la relevancia de estos aportes para el sistema económico? ¿Va en esa dirección o es un planteamiento más amplio? Gracias, Salia. Sí, bueno, sí, Amaya Pérez Orozco también ha hablado mucho, pero y me parece muy interesante también su enfoque. Ella se basa mucho también, concreta mucho la experiencia desde España, ¿no?, donde ella sí que ha trabajado en un contexto de España donde esto se ha debatido, aparte de que ha hablado mucho, pero me parece, a mí la idea de la cual también me parece muy interesante ha sido mucho que viene de los feminismos comunitarios, de hecho, ¿no?, feminismos comunitarios que encontramos en Centroamérica, en México, ¿no?, donde han hablado de la centralidad de la vida de una forma mucho más amplia, ¿no? Incluso economistas feministas decoloniales han cuestionado muchísimo a estas ideas de remuneración, ¿no?, como que la vida buena va más allá también de tener un buen salario, y también qué quiere decir eso, quién divide, quién ha creado estas divisiones y desde qué marcos se han creado. Puede ser que sean marcos que no tengan sentido en otros contextos, pero puede que sin querer nosotros, las economistas feministas, hemos tendido, ¿no?, a hegemonizar una forma de entender las economías que vienen de un determinado sector de la sociedad, ¿no?, haciéndolas universales y globales y rompiendo dinámicas que puede que no tengan sentido e imponiéndolas en otros contextos, silenciando otras maneras de entender otras distribuciones, incluso no con matemática tan central, ¿no? Puede que otras temáticas más centrales en otros contextos ha sido, por ejemplo, la tierra, que se ha ignorado en otros debates sobre la vida, ¿no? Entonces, a mí me parece que tanto Amaya o Cristina Carrasco, ¿no?, Cristina estaba aquí en Barcelona dando clases y fue profesora mía, de hecho, o Amaya se han basado mucho en el contexto español, ¿no? Y creo que han dado muchos aportes y creo que como decíamos, ¿no?, aportan, pero no cierran, ¿no?, yo creo, esta idea de la sostenibilidad de la vida. Okay. Creo que esta
esta participación se relaciona mucho con la siguiente pregunta, porque nos has mencionado distintos feminismos. Tú hablabas de estos feminismos comunitarios. La siguiente pregunta sería, ¿cómo podemos conciliar la necesidad de tener en cuenta la pluralidad en el feminismo con la necesidad de evaluar y de ser capaces de construir alianzas colaborativas feministas, sobre todo considerando este abanico que de pronto puede ser medio amplio de las miradas que existen? Sí, gracias, Salia, también por estas preguntas. Bueno, que estas son preguntas maravillosas, de debates amplísimos, o sea que para mí son preguntas que abren más preguntas, ¿no? Pero voy a tirar de este hilo que me lanzas y me parece que, bueno, que uno de los temas, ¿no? Dentro de mi propia experiencia, dentro de los feminismos y de lo que yo he vivido, pues es muy interesante también escuchar desde otras perspectivas de las personas que nos están escuchando. Y bueno, para mí es empezar más que desde una idea de identidad, de somos iguales, ¿no? Tú y yo somos feministas, siendo, vete a saber eso, qué quiere decir a veces, ¿no? Empezar desde un problema común, ¿no? Y cuando empiezas del problema común, esa pluralidad se articula diferente que no esta idea de somos iguales o no somos iguales, sino el problema común nos une desde una problemática que nos concierne como vida colectiva que vivimos, ¿no? Y entonces empezar desde un problema común es donde también yo he visto muchas alianzas haciendo una trayectoria juntas, a veces durante un tiempo determinado, a veces durante mucho tiempo, ¿no? También esa idea, ¿no? De tenernos que estar siempre juntas, ¿no? Pues bueno, a veces hay trayectorias, esto por ejemplo, desde el pensamiento y de los movimientos anticoloniales y decoloniales también han sido muy claras, ¿no? Con un tema de inconmensurabilidad con algunas luchas, ¿no? Tienen muy claros, hay agendas muy claras que a veces puedes caminar juntas un determinado periodo y a veces no, ¿no? Entonces, para mí, esa idea de empezar por un problema común, ¿no? Me parece muy, muy importante y es ahí donde he visto esta articulación. Y para mí también la idea del compromiso, ¿no? Esa idea del problema común va unida a una palabra que nos parece muy de moda hoy en día, que es la idea de compromiso, ¿no? El compromiso como punto de partida, ¿no? Y el compromiso no de tengo que hacer eso, esto es mío, ¿no? Sino con la pregunta ¿qué nos compromete con las otras y hasta dónde? ¿No? Y un poco también la pregunta de ¿podemos tener problemas comunes vividos desde posiciones diferentes? ¿No? Entonces, aquí esto es lo que me parece interesante, más que la idea de somos iguales y nos vamos controlando si somos iguales o no, ¿no? Sino un poco verlo para mí desde esta mirada del problema común y de este compromiso y ir negociando los límites de esto, ¿no? Teniendo claro, ¿no? Para mí desde un punto de vista de colonial también y donde se han organizado muchas luchas, vemos que teniendo claro este problema común y el antagonismo, ¿no? De quién está atacando la vida, ¿no? ¿Quién ataca la vida? ¿Cómo? Hay unos responsables sobre esto, ¿no? Vamos a ver esto, cómo se trabaja, cómo tejemos estas solidaridades, ¿no? Y en torno a esta sostenibilidad de la vida. Como la vida es lo que está en peligro, es lo que está en disputa, es desde ahí donde nos podemos organizar, ¿no? Okay. Y aquí, ¿cuál sería la importancia de la solidaridad? No sé si aquí la solidaridad puede ser un elemento a partir del cual se pueda pues entretejer tú nos hablabas de que la economía feminista decolonial era muy importante tejer, ¿no? Sí, hasta dónde a partir de la solidaridad se puede entretejer esta lógica colonial. Sí, gracias Isalia. Sí, toda la solidaridad es un tema también interesante, ¿no? Y es un poco interesante como hablábamos también un poco del principio de cuestionar, ¿no? Nos encontramos hoy en día como la palabra solidaridad se utiliza mucho, incluido dentro del marco de desarrollo que hablábamos antes, ¿no? Y aquí podemos ver que hay una manera de entender la solidaridad que parte de esa idea de similitud, de soy solidario con aquel que es igual que yo, con aquella que piensa como yo, ¿no? Hay esta idea de solidaridad así, que tenemos intereses mutuos económicos, por ejemplo, iguales, y ahí vemos estas cooperaciones sur-sur, ¿no? Porque hay unos intereses mutuos de beneficio mutuo,
esa idea de intercambio de conocimiento, ¿no? Entonces, esa solidaridad se queda ahí, pero nunca cuestiona las estructuras de las cuales están hechas estas solidaridades o las estructuras, ¿no?, de las cuales se encuentran, por ejemplo, la situación determinada de las que se supone que deben estar hablando, ¿no? Entonces, esta idea también de similitud que muchas veces nos encontramos en algunas de estas solidaridades caen en estos esencialismos, ¿no? Una manera de prejuicios, de esencializar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo hice también escrito una parte de mi investigación de las relaciones entre Mozambique y Brasil, ¿no?, basados en la idea de solidaridad del desarrollo. Y bueno, y ahí había un poco esta idea de esencializar, de entender Mozambique, ¿no?, como Brasil, ¿no? Bueno, ¿no? Y esa idea de somos iguales porque venimos de colonias portuguesas, ¿no?, hablamos portugués y ahí somos iguales, vamos a establecer, ¿no?, y esa idea de similitud, ¿no?, de pensar que estamos iguales, escondían un seguido de intereses económicos profundamente desiguales e injustos que causaban sufrimiento a tanto la población de Brasil como la población de Mozambique, ¿no? Entonces, por aquí, cuando tenemos esa mirada de colonial, ¿no?, enfrente también a estas palabras tan usadas, ¿no?, que a veces se usan tanto que se vacían de significado, ¿no?, como decíamos, ¿qué es desarrollo, qué es solidaridad? ¿No? La gente dices, ¿qué es? Se quedan como en blanco, ¿no?, porque se han vaciado un poco tanto que se pueden usar por todo, ¿no? De hecho, solidaridad es bueno, solo sé eso, ¿no? Entonces, eso se puede utilizar como arma en contra de nosotras. Entonces, aquí hay ese espíritu crítico de saber discernir un poco y entender y ver estas cositas, ¿no? Como un poco, como decías tú en la pregunta, bueno, pero a ver, ahí qué hay, ¿no? Entonces, para mí yo creo que esta solidaridad la solidaridad tiene que ir hacia, ¿no?, tiene que ser descolonizadora, ¿no? Es decir, que tiene que crear, de construir las condiciones para un tipo diferente de encuentro, ¿no? De un tipo diferente de este encuentro que estábamos hablando de similitud, de somos igual porque pensamos igual, ¿no? Y este encuentro que se oponga a la colonización en curso que nos estamos encontrando y que también busque sanar todos los estragos sociales, culturales y espirituales de la historia cultural, ¿no? Para mí, una solidaridad descolonial es aquella que lucha contra las opresiones que se ejercen por parte del capitalismo, por parte del colonialismo y por parte del patriarcado. Es una solidaridad que da, no es que dé voz, sino que escucha, ¿no? Es una solidaridad que escucha y valora y valida las diversas epistemologías que han sido desvaloradas por causa de estas opresiones, ¿no? Entonces, ¿qué escuchamos? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué nos dice? ¿No? Solidaridades que escuchan, ¿no? Y también claramente estas solidaridades descoloniales con un claro objetivo de que se oponen, ¿no?, de oposición antagónica a las expresiones de solidaridad que exculpan, que exonoran, que ignoran la complicidad en la colonización, en el patriarcado y en el racismo en curso, ¿no?, que profundizan la desigualdad, la injusticia y el sufrimiento humano, ¿no? Entonces, ha de haber una posición clara de no, esto decimos no a lo que ataca la vida, ¿no? Y una solidaridad descolonizadora también, ¿no?, un poco también hablamos con estas economías feministas descoloniales, es también una solidaridad que parte de una política de reimaginar el futuro, ¿no? Y un poco, para mí es importante esta idea de la imaginación, ¿no?, porque la imaginación nos permite crear, ¿no? Entonces es importante aquí para mí la diferencia entre imaginación y fantasía, ¿no? La fantasía parte de lo real, de algo que podemos palpar y ver y ir más allá, ¿no?, de algo que no está, pero que parte de lo real. La fantasía parte de lo irreal, ¿no? Como hablábamos antes, esta fantasía del crecimiento económico verde, que es como crecimiento sostenible, que decimos, bueno, esto es un oxímoron, ya se ha demostrado mucho con datos que no puede ser, pero aún así se sigue hablando. Esto es una fantasía, porque parte de una irrealidad, ¿no? En cambio, la imaginación parte de la realidad, ¿no? Muchas veces menciono, una de mis escritoras favoritas es norte de Estados Unidos, Ursula K. Le Guin, es una escritora feminista de ficción, de ciencia ficción. Ella
nos habló, ¿no?, de la imaginación, como dijo, tú no puedes imaginar la justicia, no puedes hablar de, no va a haber justicia social si tú no la puedes imaginar, ¿no? Cuando creamos, ¿no?, imaginarios posibles, estamos imaginando desde estas ideas de qué es lo justo, qué es lo mejor, qué es lo bueno, ¿no? Entonces, esta posibilidad de imaginar reimaginar el futuro, y es importante, ¿no?, cuando hablamos de esta solidaridad descolonizadora, que también parte de alternativas, ¿no?, que ya están pasando o que han pasado. Que a veces también esta idea de imaginar no quiere decir que nos inventemos cosas nuevas, ¿no? También es, ya están pasando cosas, ¿no?, vamos a verlas, ¿no?, o seguimos con ellas, ¿no?, y exploramos más, ¿no?, de lo que está pasando. Okay. O articularnos, ¿no? Ok, gracias Gisela. Y una pregunta adicional, bueno, a partir de lo que has expuesto, ¿cuáles serían los principales retos epistemológicos que enfrenta la economía feminista decolonial? Bueno, sí, los principales retos epistemológicos, así, bueno, de retos hay que no todos los departamentos te encuentras a Isalias, a Alicias, a Micas que estén como abiertas también a escuchar, ¿no?, y a poder trabajar desde esta manera, ¿no?, desde una escucha, desde una ampliación de todo esto. Uno de los problemas, ¿no?, parte de esta posibilidad, ¿no?, de apertura, ¿no?, y de escucha, que a veces es difícil, ¿no?, en donde nos encontramos, ¿no?, que puede ser un reto, no sé, no tanto epistemológico, pero un reto, pero más de también epistemológico, hay también que se puede caer fácilmente a trampas como el relativismo o el etnocentrismo, ¿no?, que son las dos caras de la misma moneda, ¿no?, que en el fondo tanto el relativismo como el etnocentrismo tienen que ver con el pensamiento que hablamos modernista, ¿no? Sigue viendo el otro desde una forma inferior, ¿no? Por eso existe este relativismo. Entonces, se puede caer muy fácilmente en esta trampa, ¿no?, de no tomarte en serio la otra, los otros, las otras, ¿no?, y no hablar seriamente en un diálogo. Y un problema que también me he encontrado como investigadora, pero también como profesora, es el rol de la investigadora y de los investigadores en relación a los diálogos decoloniales en diferentes contextos decoloniales, ¿no? Para mí aquí es importante reconocer que hay una extracción cognitiva, ¿no? Hay una extracción cognitiva en la academia, ¿no?, donde se transforman epistemologías alternativas como material, ¿no?, para consumir científicamente, ¿no?, para escribir papers, ¿no? Y entonces, bueno, hay una pregunta para mí que sigue como abierta, también la dejo, yo no sé tampoco la respuesta, pero sí que es una pregunta que me pregunto y la dejo abierta, ¿se puede escribir una tesis feminista que no sea extractivista hoy en día en la academia? Y es posible, dado la extracción cognitiva que existe hoy en día en la academia, ¿es posible hacerlo? Para mí esto me parece que es uno de los retos que nos encontramos dentro de la economía feminista decolonial y como reto también epistemológico. Y otro punto puede que también diría sería también esta idea de fortalecer más que debilitar lo que son pensamientos y prácticas alternativas. Muchas veces nos podemos encontrar, bueno, con prácticas, con economías, que es muy fácil decir, uno es totalmente coherente, no es realmente puro, no capitalista, no es realmente no patriarcal, no es realmente no, bueno, ¿no? Entonces es muy fácil entrar en la crítica con todos los argumentos y destruir estas prácticas, estas economías. Y a mí lo que me parece interesante y como reto es como más que, no quiere decir esconder las problemáticas, pero sí con un ánimo de fortalecer, ¿no?, más que de debilitar más a estas voces que han sido silenciadas o no escuchadas, ¿no? Y jugarlos en contra así, ¿no? Entonces, bueno, te diría un poquito estas, ¿no?, el rol de la investigadora, esta idea de fortalecer y caer en la trampa de que la economía feminista decolonial no cabería siendo decolonial si no fuera emancipadora, ¿no? Que
acabes sin reconocer las propias relaciones de poder existentes, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Gisela. Me parece que fueron muy claras las respuestas que nos diste y nos acercan a un conocimiento más puntual, más preciso sobre lo que es la economía feminista decolonial y sobre todo ahí también pues, todos los retos que tenemos como economistas para poder abordar los distintos estudios que realizamos desde este enfoque. Ujú. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, de comentarios y tenemos aquí una pregunta que nos llega a la plataforma de YouTube de Daniela Lemus Muñiz y ella pregunta, ¿cuáles son las dificultades y los retos para investigar el feminismo decolonial como española? Gracias, Daniela, por tu pregunta. Supongo que los retos y dificultades lo dices por mi condición de mi nacionalidad como española blanca, ¿no? Mujer. Y bueno, yo creo que la idea para mí, ¿no? Desde escrito sobre esto es no hacer como, bueno, como esto no tiene que ver conmigo, ¿no? Apartarme, sino utilizando, por ejemplo, metodologías, por ejemplo, para decir como más práctico, ¿no? Metodologías feministas, ¿no? Como podría ser la autorreflexión, ¿no? O sea, de ponerte también a ti parte, ¿no? También de tu propia, ¿no? De cuando escribes, no como centro, ¿no? De centro de que mi propia españolidad que sea en el centro, pero sí reconociendo esta posición por la cual parto, ¿no? Que ahí también puede cambiar parte de lo que se investiga, ¿no? O sea, situándome claramente dónde estoy y qué puedo aportar desde esta posición concreta, ¿no? Y no intentar ocultar para mí desde dónde y qué responsabilidad tengo desde esta situación, ¿no? Ahí desde donde vivo y desde mis propias condiciones de privilegio que he podido tener, ¿no? Entonces, para mí me parece importante esta idea de partir de este propio reconocimiento y partir también de mi propio compromiso contra cosas, ¿no? Como contra específicamente el colonialismo, contra el patriarcado y contra el capitalismo, ¿no? Cómo tejer estas alianzas, entendiendo también mi propia posición, ¿no? Que he tenido y que tengo. Okay. Otra pregunta, Gisela. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar la interseccionalidad como una categoría que permite tomar en cuenta las fronteras que existen dentro de cada categoría de diferenciación? Muchas gracias. También esta pregunta también es muy importante y relevante. Sí, no he mencionado aquí tanto la interseccionalidad, porque claro, hay muchísimos temas, pero la interseccionalidad es importante siempre y cuando la interseccionalidad se entiende, como muchas ya de las autoras han hablado ya, desde esta visión como también política que tiene relación con las estructuras, ¿no? Creo que también, como hablábamos antes como de la solidaridad, ¿no? La interseccionalidad muchas veces o como se ha convertido como ideas como la inclusión, ¿no? Como de poner diversas categorías una al lado de la otra y en el fondo no transforma el discurso, ¿no? Yo creo que la interseccionalidad es clave en el sentido y cuando tiene que ver con esta mirada también desde las estructuras, desde trabajar desde estas opresiones, ¿no? Que no sea el ir poniendo coma, clase, coma, blanca, coma, hetero, coma, ¿no? Y te quedas igual y la frase se mantiene, sino que realmente transforme el discurso, ¿no? Yo creo que en este sentido la interseccionalidad, los estudios también de la interseccionalidad se han unido muy bien con también todas las teorías postcoloniales y decoloniales, ¿no? Que han trabajado desde estas alianzas de sus propias teorías y conocimientos y práctica propia de la interseccionalidad, como esa idea que hablábamos de cuestionar el discurso hegemónico, como también descentrar y también la posibilidad de crear nuevos discursos, ¿no? Que trabajen también desde estas estructuras, ¿no? Y a veces también nos puede, ¿no? Me uno esta pregunta que me habéis hecho que me parece interesante, poniendo a uno de los retos a veces de las epistemologías
también que no nos pase, que pasa también con la interseccionalidad de las economías feministas decoloniales, es que a veces no te quedan como la situación de un tema, de una práctica económica como el apéndice, ¿no? Como es un caso de estudio y te queda como, ¿no? Yo creo que desde la interseccionalidad es muy importante también como es desde el centro que se transforma. Entonces sí, me parece muy importante. Gracias, Gisela. Vamos a ver si alguien de la sala que está aquí en Zoom quiere participar para abrirles el micrófono. Alicia, adelante. ¿Tienes tu micrófono cerrado? Sí, justo estaba tratando de escribir la pregunta para ponerla aquí en el chat, pero es lo siguiente. Hace muchos años, creo que fue en el año de 98, me tocó ir a los pueblos que habían sido, a uno de los pueblos que habían sido tomados por los zapatistas, y a la entrada del pueblo no podíamos entrar, y quienes cuidaban ese espacio eran niñas, madres, adolescentes. Entonces, y actualmente, y toco este tema porque actualmente en las zonas rurales realmente no hay una adolescencia, ni para las niñas ni para los niños. O sea, eso no existe. Sin embargo, ahora últimamente en las zonas urbanas, en México, en las zonas conurbadas, hay un problema de embarazo de niñas y adolescentes embarazadas. Bueno, retomando lo de Chiapas, ¿qué podríamos decir? ¿Eso es cultura? ¿No podríamos cambiar eso a través de políticas públicas? ¿O tendríamos que entenderlo como una práctica cultural? Entonces, sí me preocupa mucho porque yo, quizás porque soy economista, desde mi punto de vista, yo creo que la economía puede cambiar las prácticas culturales y se pueden romper ciertas prácticas culturales que quizás desde mi punto de vista de urbana, economista, clase media, qué sé yo, simplemente para mí no es aceptable. O sea, yo tengo otra construcción del desarrollo y del desarrollo económico, que también hay que desconstruir ese sujeto con el cual hemos aprendido a lo largo de muchos años lo que es la ciencia económica. Pero un hecho tan concreto, ¿qué es, Gisela? ¿Es una práctica cultural que hay que respetarla o se puede cambiar? Esa es mi preocupación. Sí, gracias, Alicia. Sí, bueno, esto que estás diciendo sería el peligro de caer en el relativismo, ¿no? Que es el etnocentrismo, que es todo el rato el mismo pensamiento, ¿no? Claro, partiendo de este caso así, lo primero que se puede decir, claro, es que es importante la idea de agencia, ¿no? Es decir, este caso en concreto no conozco en particular, yo no puedo decir cómo es lo que se tiene que hacer o no, y tampoco creo que la pregunta sería, ¿somos nosotras quien tiene que decidir eso o somos nosotros quien tenemos que escuchar lo que está pasando, ¿no? En eso no es que decir si esto es bueno o malo, o decir que el problema es esta cultura no es correcta y la nuestra es más correcta, o aquella que creemos que es nuestra es más correcta. Y aquí entras en un debate moral que te posiciona de una forma superior, ¿no? Y aquí sería entrar en esta problemática. La idea es cómo acercarte a lo que tú puedes considerar una problemática y ver lo que está pasando ahí desde una mirada que no sea el que tienes que reemplazar la cultura indígena. ¿Por qué se tiene que reemplazar? Puede que probablemente desde esa misma cultura indígena haya maneras de entender cosas, hay diferentes, en mi propio caso yo también he estado en Chiapas y hay muchísimas luchas, de hecho trabajando desde eso, sin tener relación con el desarrollo, ¿no? En sus propias comunidades hay voces, hay iniciativas, hay feminismos, otras no son, que de hecho trabajan desde muchas maneras para tener cambios estructurales sobre eso. Entonces la pregunta no es que una cultura sea errónea, yo creo que esto es la mirada problemática, sino es decir, bueno, ¿qué está pasando y qué se está diciendo? O sea, las personas tienen agencia, porque si tú las ves como víctimas, ¿no? Y nosotras salvadoras, ahí entras en esta dinámica que las feministas postcoloniales y decoloniales han cuestionado, ¿no?
Y ahí es esta idea colonizadora, ¿no? De que nosotros vamos a salvarlas a ellas porque no tienen voz, ¿no? Bueno, aquí esta es la problemática, yo creo, ¿no? Que desde la decolonialidad se cuestiona esto y rompe esta idea de salvadoras con víctimas, pero eso no quita que si esto es correcto o no es correcto, pero simplemente probablemente no seas la única que lo piense, seguramente hay muchas chiapanecas indígenas que también lo están pensando y de hecho haciendo, y ahí está, ¿no? Que no sea de la manera que tú lo quisieras hacer, bueno, esto es otra pregunta, ¿no? Pero puedo que es importante dar esa agencia, ¿no? Reconocerlas como sujetas de ideas y de pensamiento. Y es a través de ahí, es a través de su propia cultura donde nacen soluciones y cambios reales, más que venir desde una mirada esta, ¿no? De yo tengo que salvar porque esto es inconcebible para mí, yo tengo que ir a decirles lo que tienen que hacer, desde dónde y cómo. Y aquí es donde puede generar ahí esta problemática. Ahora que planteabas esto, Gisela, me recordaba estos conceptos de Amartya Sen de la agencia de las mujeres. No sé si va como en esta dirección, ¿no? Que no, pues como no resolverles, sino darles las herramientas para que ellas tengan la capacidad de actuar y de enfrentarse, de buscar ciertas soluciones. Bueno, la idea yo creo también, incluso, bueno, Martín también estaba muy criticado, ¿no? Pero la idea de agencia que parte de muchos feministas, desde la teoría feminista, para mí es la que me parece más interesante, es que Amartya Sen no es la idea de dar a nadie nada, ¿no? O sea, no es la idea, pero tampoco no es que te quede indiferente, sino, ¿no? Es romper esta idea de nosotras somos aquí lo que sabemos, lo que se tiene que hacer, y yo voy a darle lo que tienen que hacer. Bueno, no, ¿no? A veces puede coincidir que tu manera de pensar coincida con lo que se está también ya haciendo, ¿no? Que hay mucho que también se está haciendo desde las propias comunidades y con las comunidades. Es decir, eso no quiere decir que tú te quedes en tu rincón, que en el fondo pasa muchas veces eso, sino cómo desde la propia manera, desde su propia cultura, reconociendo su valor, ¿no? Lo que hablábamos desde este silencio, ¿no? Reconociendo su valor, su manera de entender, su manera, ¿no? ¿Cómo hay eso? ¿Qué transformaciones? Como decíamos, la cultura, ¿no? Las cosas no son estáticas, son de hecho dinámicas. Entonces, hay muchas cosas ahí, ¿no? Y a veces hay cosas que incluso nos cuestionan nuestro propio entender, como a veces, ¿no? Que puede chocar, pero bueno, esto también es parte de esta riqueza plural, ¿no? Y eso no quiere decir que se consiente que estamos diciendo que las niñas tienen que quedarse embarazadas y que está bien, eso no. Pero sabemos, ¿no? Que dentro de Chiapas, de los movimientos indígenas de Chiapas, hay muchísima lucha en contra de lo que está pasando. No hace falta que vengamos a dar nosotros a esto no es, bueno, yo creo que ya hay mucho ahí, ¿no? Y la idea es de escucha, qué está pasando, qué se dice y desde qué mirada y desde su propia cultura, no poniendo nuestra mirada occidental a su, ¿no? Como la vuestra es errónea, la nuestra es la correcta, porque aquí somos más liberadas, bueno, no sé. Esto sería lo problemático. Ok, mira, nos aclaraban y nos decían que la pregunta anterior, más que por ser blanca, se refería a la dificultad por entender la experiencia colonial. En la pregunta anterior sobre las dificultades y retos para investigar el feminismo. Y otra pregunta se planteaba en la necesidad de tener definiciones de economías solidarias y la pregunta es que si esto se relaciona con las propuestas de la economía del buen vivir. Sí, de las economías solidarias, economías del buen vivir, yo creo que sí, hay muchas veces de que se ha hablado, pero bueno, que también hay mucha disputa, ¿no? Creo que las economías solidarias, por ejemplo, yo he estado en algunas tanto cuando viví en Mozambique como que también en Centroamérica, pero como también aquí en España, pero que también hay diferentes lógicas, ¿no? Un poco lo que hablábamos de la solidaridad, bueno, ¿qué estamos hablando aquí, ¿no? Entonces sí que van en esta línea, igual que economías del buen vivir, pero bueno, que también dentro de las economías y las ideas del buen vivir ha habido mucho debate y que me parece también interesante, ¿no? O sea, para mí lo que también es importante es a veces no tener esas recetas, ¿no? Un poco lo que hablábamos de decir, bueno, un preanálisis, ¿no? Antes de
¿no? O de ver cualquier cosa, yo ya me hago el esquema y vas, ¿no? O sea, yo creo que las cosas son como situadas, ¿no? Y contextualizadas, ¿no? Y a veces hay economías del buen vivir en determinados contextos que tienen dinámicas muy interesantes que han servido en ese determinado contexto, ¿no? Y que sirven para las personas para lo que ellas consideran vivir mejor, ¿no? Entonces, esta manera de ese diálogo, para que ellas consideran vivir mejor, nos pueden aportar cosas interesantes, pero puede que en otras, que con la idea de la economía del buen vivir, han atacado más la vida que nada, ¿no? Entonces, a veces yo creo que estas preguntas es interesante, pero también se tienen que ver como en contextos. Ok. No sé si acá tenemos alguna otra participación. A ver. No, creo que no. Ah, sí, veo por acá manita de Violeta. Violeta, adelante. No quiere agarrar mi cámara. No te preocupes, te escuchamos. Ok, oye, muy interesante tu conversación, Gisela. Fíjate que a mí me llama mucho la atención esta idea de cómo nos ha venido afectando este pensamiento colonialista y centralista en las formas de estudio que tenemos, los temas que abordamos y lo que investigamos como investigadoras. En particular, bueno, yo la verdad me formé como en una generación en la cual los temas cuantitativos así estaban bollantes, nadie cuestionaba su validez, su importancia, etcétera, etcétera. Creo que siguen siendo muy importantes, pero creo que sí nos ha costado bastante trabajo hacerlos avanzar hacia este nuevo pensamiento, ¿no? En el cual pues ya no se da la discusión en los mismos términos, ¿no? En que se daba antes. Entonces, yo quisiera ver si tú conoces alguna propuesta o tienes alguna propuesta sobre este tema, cómo podemos abordar esta discusión, porque siempre se nos presenta mucho cuando estamos en el debate, principalmente en ambientes que aún no empiezan a masticar estas nuevas ideas, siempre se nos presentan cifras, ¿no? Y nos dicen, no, pues sí, ustedes se preocupan mucho que por la cultura y que por la situación de las mujeres, pero no están viendo lo fundamental, como es el caso de el deterioro de los ingresos, ¿no? Fue incluso una declaración que hace poco hizo algún funcionario de gobierno aquí en México, ¿no? O sea, la lucha feminista está muy bien, pero es una lucha neoliberal que no está viendo que el verdadero problema es que los ingresos son muy bajos, ¿no? Y te presentan ahí todas las estadísticas acerca de los ingresos. Entonces, esta es mi pregunta, ¿no? ¿Sigue siendo válida esta metodología de análisis y cómo la podemos llevar hacia esta nueva visión, ¿no? Del mundo, esta nueva visión donde pues ya muchas veces un dato no puede verse tan fríamente ni tan de una forma tan calculadora. Esa sería mi duda. Muchas gracias. Gracias, Violeta. Bueno, sí, un poco lo de lo que comentas de los estudios cuantitativos, el hecho de que que hablamos de economía feminista y colonial no quiere decir que sea todo cualitativo, ¿no? O sea, definitivamente hay todo un tema de cuantitativo que se aplica a lo mismo, ¿no? El hecho de que se puede trabajar desde los datos no excluye que también se puede trabajar desde otras maneras y los datos son muy importantes. De hecho, por ejemplo, como os comentaba antes, ¿no? Como datos sobre el tema del crecimiento verde, hay muchísimos datos, de hecho que se ha demostrado, ¿no? que siguiendo con los ritmos de crecimiento no están, o sea, es una insustentabilidad, pero estos datos no los quieren ver, ¿no? Y ahí hay datos, ¿no? Desde muchas disciplinas que están mostrando estos datos y tampoco no se quieren ver, ¿no? Que a veces un poco se caen esas dicotomías, ¿no? Que hablábamos, ¿no? De una cosa, estas hablan y no hacen, ¿no? Y estas, bueno, ¿no? Yo creo que a veces
muy interesante lo que comentas, porque sí que es un juego que se hace muchísimo y yo creo que definitivamente los datos son muy importantes, se tiene que trabajar desde ellos y no excluye hacerlos de esta mirada, ¿no? Por ejemplo, como hablabas ahora de los ingresos, bueno, ¿cómo calculamos estos ingresos, ¿no? ¿Desde qué mirada y cómo complementamos estos discursos? ¿Qué informan estos ingresos? ¿Nos informan todo lo que quiere decir, ¿no?, de una emancipación? ¿O nos informan solo una parte junto con otras, por ejemplo, ¿no? Pero eso no excluye que el dato no sea relevante, ¿no? E incluso, ¿no?, yo creo que en una de las veces que nos encontramos, y si estabas también tú, Violeta, ¿no?, con los asesores del PUE, que os comentaba, el hecho de que no haya dato de alguna cosa, ese silencio de dato nos dice mucha información, que también ese no dato nos puede decir, ¿no? Y como hablaba antes una compañera o un compañero en las preguntas, que hablaba de la interseccionalidad, sabemos que en muchos datos falta la interseccionalidad. Y sé de muchos estudiantes, tanto de doctorado, pero también de otros lugares, que están manejando y trabajando en cómo poder tener datos de formas más interseccionales, ¿no? Y donde se están realizando ahora, para poder tener, ¿no?, hay también datos y cómo a veces datos desde miradas y perspectivas pues concretas, ¿no? Hay, por ejemplo, temas de descolonización desde los movimientos indígenas que han trabajado datos relevantes para ellos que muchas veces no se incluyen en muchos lugares, pero estos datos los interesan para tener desde sus propias miradas y sus propias estrategias políticas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el tema del dato y las cantidades son importantes, con la pregunta ¿para qué? ¿No? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra participación de quienes están aquí en la sala? Sí, yo quería nada más comentar algo, pero si puedo. Sí, Adelante. sí, Salia, mira, algo que me parece que es muy importante bajo toda esta discusión que hemos tenido hoy, es que a veces creemos que los objetivos del desarrollo sostenible o la Agenda 2030 es como algo muy virtuoso, ¿no? Y resulta que una de las cosas bueno, lo viví y me tocó ver, es que hay dos palabras que están atrás de la agenda, que son los stakeholders y los shareholders. Y es una agenda hecha definitivamente con un lenguaje muy democrático, muy bonito, etcétera, y que mucho, bueno, de eso a nada, bueno, ya, pero también detrás de eso está el conflicto del capital y la vida. Y cuando digo capital, es que aquí entra todo lo que es el financiamiento de lo que está atrás, tanto para reducir la pobreza como para mejorar la salud, como para disminuir el hambre. O sea, hay atrás de esa agenda algo escondido que es todo el proceso de financiarización y que esto cuesta muchísimo verlo, pero también yo creo que sí hay que ser un poquito más críticos y sobre todo por lo que decía Gisela de ahora de la economía verde, ¿no? Y la economía verde trae atrás también todo un proceso de financiarización sobre todo y de explotación, ¿no? Entonces, digo, yo creo que estamos ante un dilema, o sea, y lo cual pues sí nos dificulta mucho porque creo que nosotros estamos troquelados como para decir esto es bueno y esto es malo. Y creo que no es así, ¿no? Eso sería todo mi comentario. Muchas gracias, Alicia. No veo más comentarios en el chat, tampoco por acá en la plataforma Zoom. Entonces creo que, Gisela, no sé si quieras decir algo final para cerrar. Muchas gracias, ¿no? De nuevo ha sido muy interesante, sobre todo la conversación final con todas vosotras, y muchas gracias también por los que estáis, bueno, en el otro lado, quiero decir en YouTube, porque vosotros también estáis en el otro lado, pero muchas gracias por estar ahí. Gracias. Muchas gracias, Gisela, por la participación del día de hoy. Me parece que todas las respuestas que nos diste fueron muy claritas, que nos ayudan a entender pues todos estos problemas de los cuales carece la ciencia económica, y que a partir de la economía feminista decolonial
podemos buscar algunas otras formas de acercarnos para tener propuestas que sean más realistas, que atiendan realmente las necesidades de la población, sobre todo de las mujeres que se encuentran en situaciones de desventajas. Me pareció que fue muy clara la forma como describiste las particularidades de la economía feminista decolonial. Me gustó la forma como nos planteaste en la relevancia de descentrar. Creo que nos quedamos con ese concepto que es muy claro de descentrar, de cuestionar, de entretejer, para que a lo largo de nuestras investigaciones que realicemos siempre lo tengamos en cuenta y siempre tratemos de ser pues como muy críticas del discurso, de las técnicas, de la forma como estamos planteando los análisis y de incorporar estos marcos sociales de los cuales tú hablabas y que me parece que son relevantes. Creo que nos dejas con bastantes ideas por ahí para abordarlas, para acercarnos a explorar con mayor atención con conceptos, técnicas, metodologías, como es, por ejemplo, el caso de la interseccionalidad o estas economías del buen vivir, o de los distintos feminismos que existen y que nos pueden ayudar a plantear análisis más puntuales para el estudio de la ciencia económica. Pues muchas gracias, Gisela, por tu participación, fue muy rica. Y muchas gracias también a Alicia, a Miek, porque impulsaron la realización de esta actividad con un tema que es central y que hasta ahora es poco estudiado, poco analizado, y también pues a Vania, que estuvo ahí al pendiente de la organización. José Carlos, también muchas gracias por todo el apoyo técnico que siempre nos da, y a José Luis, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.